La bruja silenciosa de Hogwarts 31:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31 Ufi. Recostada en su cama, Loila sintió un ligero alivio. El asunto del Ministerio de Magia había terminado por completo y ya no tenía que preocuparse de que Dumbledore derribara la puerta por ello. Eso significaba que por fin podía descansar o mejor dicho, empezar a prepararse de verdad para los planes de Lord Grindelwald. ¿Pero por dónde empezar a prepararse? Loila estaba pensando en el futuro del partido de la mafia cuando, sin darse cuenta, reflexionó sobre lo que significaban las vacaciones de verano, que pronto terminarían. Estaba a punto de ir a Hogwarts como profesora, lo que significaba y que cada día sería tan ajetreado como cuando trabajaba con el Ministerio de Magia. Loila no creía que enseñar a los alumnos fuera una experiencia agradable y con tantos niños como la señorita Lovegor, definitivamente no podría hacerlo. Pero ya se lo había prometido a Dumbledore y si faltaba a su palabra ahora, sin duda se enfadaría e incluso podría enviar a Hagrid a comérsela, o convertirla en una taza de té con su varita. Loira miró al techo con cierta preocupación. Estar preparada para lo peor siempre era una buena cualidad, pero la señorita Hamilton era más propensa a pensar lo peor de todo. En fin, y pensar en ello no solucionaría nada y todavía faltaban 30 días para que empezaran las clases. Que Loira pensara en lo que pasaría dentro de 30 días y ahora mismo, la señorita Hamilton necesitaba relajarse. Loira se tranquilizó y se levantó lentamente, sacando su libro de extensión espacial. Para ella, la mejor manera de relajarse era estudiar formaciones mágicas y, aunque su trabajo en el Ministerio de Magia no le había proporcionado ningún objeto valioso relacionado con formaciones mágicas, Dumbledore no era tan bueno como la señorita Lovegod y al menos la señorita Lovegod la había llevado a casa de Newt. Espera, ¿y qué es esto? Loira sacó una pequeña libreta de la página llena de papeles sueltos. ¿Es mía? Parecía sucio y hecho jirones y ¿quién habría puesto su cuaderno de contabilidad aquí? Loila tomó el cuaderno con cuidado y lo colocó sobre la mesa. ¿Sería una broma? Loila frunció el ceño ligeramente, con los ojos azules llenos de confusión. Abrió el cuaderno con delicadeza y vio un nombre en la portada. Tom Marvolo Riddle. ¿Quién es ese? Loila no había oído hablar de él ni ahora ni 50 años atrás. Entonces, ¿por qué tenía sus cosas con ella y? ¿Debería entregárselo al Ministerio de Magia y? Loila no tenía ninguna intención de quedarse con un cuaderno tan sucio, sobre todo porque ni siquiera estaba vacío y... Pero un momento. Al abrir el cuaderno, Loila se dio cuenta de algo. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No era un cuaderno cualquiera. Era un cuaderno lleno de círculos mágicos. Sí, un cuaderno entero. Loila se asombró al descubrir que cada página estaba grabada con círculos mágicos, y eran círculos mágicos de almacenamiento de energía, círculos mágicos espaciales y ¿qué clase de círculos mágicos eran esos? ¿Y esto? Las manos de Loila temblaban ligeramente mientras apretaba el cuaderno, y sus orejas puntiagudas se agitaban de emoción. Contenía círculos mágicos más allá de los 10 que reconocía. Círculos mágicos que jamás había visto. Bueno, Loila decidió que ahora tenía cierta afición por coleccionar diarios viejos y vacíos y, en cuanto a devolverlos al Ministerio de Magia y por favor, los aurores de allí no entenderían su valor, y además, el señor Riddle no había escrito nada y podría devolverlos después de estudiarlos. Con ese pensamiento, Loila se frotó las manos y sacó su varita. La agitó suavemente, iluminando todos los círculos mágicos del diario. Siguiendo los patrones azules, comenzó a buscar las runas antiguas en el centro de los nuevos círculos mágicos. Si reconocía esas runas antiguas, tal vez podría adivinar su propósito. Con esa idea, Loila examinó cuidadosamente cada página de los increíblemente complejos círculos mágicos y para su deleite, las runas antiguas eran de tipos que jamás había visto. Esto demuestra una cosa. El valor de este diario se dispara. Loila ahora quiere abrazar y besar a Dumbledore. Claro que, después, también quiere derrotarlo. Pero bueno, gracias, señor Albus Dumbledore de Hogwarts, por conseguirme este diario. Aunque no sabe cómo lo obtuvo. Pero a Loila no le importa saberlo. Solo quiere sumergirse en el diario y estudiarlo. Y eso es justo lo que está haciendo. A medida que profundiza en su observación, empieza a descubrir cosas interesantes. Hay 2 círculos mágicos en cada página, esto significa que cada página tiene 2 efectos de círculos mágicos. ¿Cuáles son esos efectos?
Loila guarda silencio unos segundos y luego se da una bofetada. Señorita Hamilton, qué tonta es. Esto es un diario. ¿Por qué no escribe algo y lo descubre? Loila agita su varita, toma la pluma y moja ligeramente los dedos en tinta, escribiendo una frase en la primera página del diario. Por un bien mayor. Su letra no era buena. Parecía más bien la de una niña, y debido a la escritura rápida y prolongada, era excepcionalmente desordenada. Pero incluso estas palabras, después de ser escritas en el diario, se fueron desvaneciendo gradualmente, y luego desaparecieron. Oh, no. ¿Podría tratarse de algún tipo de pacto maligno y? Loila de repente se dio cuenta de que parecía estar poniéndose un poco ansiosa. ¿Acaso habría hecho un pacto con alguna criatura oscura y le habrían drenado su fuerza vital para servirla y? Le parecía haber visto una trama similar en las obras del señor Lockhart. ¿Cómo se resistió el señor Lockhart en aquel entonces? ¿Con una sonrisa radiante o con una botella de champú de yema de huevo de ave? Sonreír no era su fuerte pero el champú de yema de huevo de ave era demasiado caro y los pensamientos de Loira divagaron hacia lugares extraños, pero el diario cambió sutilmente. ¿Quién eres? Unas palabras tenues aparecieron en el diario, y Loira las miró sorprendida. ¿Estaba hablando el diario? ¿O se dirigía a alguien más a lo lejos? Loira frunció los labios y rápidamente tomó su pluma. No se equivoquen, no tenía prisa por responder al diario y transcribió con delicadeza las antiguas runas que acababa de copiar en otro trozo de pergamino. ¿Podrían las runas estar relacionadas con la comunicación? Había oído que el Congreso Mágico de América parecía tener algún tipo de artefacto mágico que permitía la comunicación a larga distancia, requiriendo solo 2 hojas de papel unidas por un círculo mágico. ¿Podría esta runa simbolizar la comunicación a larga distancia y? Al observar con más detenimiento, la runa en otro círculo mágico era extremadamente similar a esta. Parece que, estas 2 runas se corresponden. En apenas unos minutos, Loila ya había descubierto 2 runas nuevas y sus significados, y había bastantes más parecidas en el diario. Era un auténtico tesoro. Justo cuando Loila estudiaba las antiguas runas, aparecieron varias frases seguidas en el diario. ¿Sigues ahí? Hola. Soy Tom Marvel Horrible. ¿Quién eres? Loila se sintió algo nerviosa al ver estos mensajes consecutivos, pero pensando que la otra persona podría ser simplemente un cuaderno, se relajó bastante. Hola, me llamo Loila Hamilton. Loila escribió su nombre con cuidado y luego lo vio desaparecer. Era bastante interesante y mucho más cómodo que hablar con alguien cara a cara y ojalá la comunicación fuera así de sencilla. Hola, señorita Hamilton, ¿puedo preguntar y dónde encontró mi diario? ¿Quiere decir y si está viva? No lo robé. Simplemente lo encontré en mi bolso explicó Loila rápidamente, preocupada de que la otra persona pensara que había robado algo y la atacara. Ya estoy muerto. El dueño del diario, Tom, tenía una caligrafía mucho más elegante y ornamentada que la de Loila. Con solo ver su letra, Loila pudo adivinar que era un mago muy talentoso y ¿acaso un mago así ya estaba muerto? Entonces, ¿con quién estaba hablando? A Loila se le erizó el vello. ¿Podría tratarse de algún tipo de fantasma? No tengas miedo, es un recuerdo mío, dijo Tom, como si hubiera adivinado los pensamientos de Loila. Sus palabras fluyeron con naturalidad sobre el diario. Recuerdos de cuando tenía 16 años. ¿Recuerdos de cuando tenía 16 años? ¿En un cuaderno? Loira sintió, inconscientemente, un poco emocionada. Este señor Ridley debía de ser un genio. Loira tomó la pluma y escribió. ¿Podías crear objetos con círculos mágicos a los 16 años? Y un círculo mágico con una combinación tan compleja. ¿Conoces los círculos mágicos? Tom también pareció sorprendido, respondiendo mucho más rápido. ¿Puedes identificar el círculo mágico en mi diario? Una parte, escribió Loira con entusiasmo. Era la primera vez que conocía a alguien, aparte de su padre, con quien podía hablar de círculos mágicos. Incluso la señorita Lovegot solo se interesaba por los círculos mágicos, sobre todo observándola tallarlos. Pero este señor Ridley era diferente. Había creado él mismo el diario que tenía delante a los 16 años, un producto de múltiples círculos mágicos combinados. Un genio como él, y sin embargo, su nombre no ha pasado a la historia. ¿Y en qué año nació? ¿En esos 50 años? ¿O mucho antes que yo? Una parte. La letra de Tom se detuvo unos segundos. ¿Qué partes? ¿Vas a enseñarme? Preguntó Loira instintivamente, y entonces recordó que le estaba hablando al diario.
Rápidamente tomó la pluma y escribió. Solo el círculo mágico de almacenamiento de energía, el círculo mágico espacial y este círculo mágico de comunicación y no sé mucho de los demás. Loira frunció los labios y añadió. ¿Puedes enseñarme? No, respondió Tom casi al instante. No soy tu maestro. Y tampoco recuerdo el contenido de los círculos mágicos. ¿Tampoco y lo recuerdas? Loira se sorprendió un poco. ¿No era esto lo que habías creado? Mis recuerdos son de cuando tenía 16 años, y fueron plasmados en este diario antes de que estuviera terminado, continuó el diario. Solo recuerdo una parte. Como el significado de las runas antiguas en el círculo mágico de la comunicación. ¿En serio? Pero eso basta. Loira solo sabía que las dos runas antiguas significaban comunicación, pero aún no tenía claro su significado específico y así que escribió rápidamente. ¿Me lo puedes decir? Te ofrezco lo que sea. ¿Lo que sea? Tom pareció interesado en la oferta de Loira. Tras un breve silencio, respondió. Entonces tengo una petición. Si puedes hacerme un favor y no solo te diré el significado de las runas antiguas, sino que también compartiré contigo una cámara con inscripciones rúnicas antiguas. Una cámara secreta. ¡Qué maravilla! Loira sintió un impulso irresistible de levantarse de la silla. ¿Qué debo hacer? Escribió emocionada. Es sencillo, respondió Tom rápidamente, soy estudiante de Hogwarts. Llevo mucho tiempo lejos de mi alma mater y es un lugar que siempre he echado de menos. Echo de menos la primera vez que pisé el campo de juego de Hogwarts. Su letra estaba llena de nostalgia, haciendo que Loira frunciera los labios. Echo de menos la primera vez que entré en el gran comedor de Hogwarts y vi esas preciosas velas flotando en el cielo. Sus pensamientos parecían haber regresado a Hogwarts, y su letra era excepcionalmente cautivadora, haciendo que Loira sintiera inconscientemente cómo se le humedecían los ojos. También echo de menos mi primera clase de defensa contra las artes oscuras, y echo de menos al profesor Albus Dumbledore y... Chas. Loira cerró el diario de golpe, dejando escapar un enorme suspiro y... Dumbledore, ¿dónde estás? ¿Entiendes la sensación de que una escena aterradora interrumpa de repente tu cómic más entrañable? A Loira le dio un sudor frío al ver ese nombre. La atmósfera, ya de por sí melancólica, se tornó aterradora al instante. Señor Ridley, por favor, no mencione a esa persona y... Abrió con cuidado su cuaderno para asegurarse de que las palabras habían desaparecido antes de escribir. Aparecerá cada vez que lo mencione. En efecto, Loira sentía que cada vez que mencionaba a Dumbledore, él aparecía ante ella y le estaba provocando un poco de estrés postraumático y... Entiendo, dijo Tom, guardando silencio un largo rato antes de preguntar. Entonces, ¿cómo debería llamarlo? Solo esa persona y... Loira escribió con cuidado. ¿Esa persona, te refieres a Dumbledore y...? De acuerdo, continuó Tom. Por lo tanto, y realmente quiero volver a Hogwarts. Es mi mayor sueño antes de morir. Señorita Hamilton, ¿podría ayudarme? Claro, y esto no suponía ningún problema para Loira. Al fin y al cabo, estaba a punto de convertirse en profesora de Hogwarts. De acuerdo, se lo prometo. Loira reflexionó un instante y añadió. Pero tiene que ser en septiembre. ¿Septiembre? ¿Eres estudiante? No y no. La pluma de Loira se detuvo unos segundos, y tras pensarlo un momento, sintió que no sería un problema decirle a un muerto que era profesora. Voy a Hogwarts como profesora en septiembre. Hizo una pausa y escribió en la siguiente línea. Profesora de defensa contra las artes oscuras. Perfecto, Joey. El diario respondió rápidamente. Loira podía ver la alegría en las palabras de Tom, pero no sentía curiosidad por nada relacionado con Hogwarts. Sobre todo porque podría estar relacionada con esa persona y es decir, Dumbledore. Así que continuó escribiendo, retomando donde Tom lo había dejado. ¿Podrías decirme primero el significado de esa runa antigua? Tom hizo una pausa, aparentemente molesto por la interrupción. Tras unos 10 segundos, respondió. Estas dos runas antiguas forman un par, y solo se pueden usar si se inscriben simultáneamente. Una de ellas, con su semicírculo abierto superior, representa la conexión, mientras que la otra, con su semicírculo abierto inferior, representa la transmisión. En cuanto a la conexión, el tamaño del radio de apertura del semicírculo es la marca del emparejamiento. Solo los objetos inscritos con el mismo radio pueden conectarse. Y tras inscribir la runa de transmisión, es posible transmitir cambios de uno de los objetos conectados al otro. Ya veo y, en otras palabras, estas dos runas funcionan juntas y, de repente, a Loira se le ocurrieron muchas ideas.
Por ejemplo, podría hacer un collar para que, si uno está en peligro, el otro pueda sentirlo y o podría usarse para comunicarse. Por ejemplo, para Dumbledore y así no tendría que venir en persona. Podría simplemente escribirle y esto podría ser bueno para su salud. Sin embargo, esto parece solo un poco más rápido que usar una lechuza, aunque Dumbledore no parece tener ninguna costumbre de usar lechuzas y gracias, señor Riddle. Escribió Loira alegremente en su diario, agradeciéndole a Tom. Sería aún mejor si pudieras recordar más círculos mágicos. Dicho y hecho, Loira siempre fue una mujer de acción, sobre todo en lo que respecta a los arreglos mágicos. ¿Qué vas a hacer esta vez, Loira? Así es, la señorita Lovegot también estaba allí. Loira no había olvidado su promesa a su amiga de invitarla la próxima vez que creara herramientas para arreglos mágicos. Loira tosió levemente y dijo: hacer un dispositivo que pueda comunicarse a larga distancia, comunicación a larga distancia. Luna ladeó la cabeza y pensó unos segundos antes de decir: ¿como un búho? Los búhos no se pueden crear, ¿verdad? Más conveniente que un búho. Loira frunció los labios y miró a Sia, sentada junto a la ventana. Y. Más tranquilizador. ¿Tranquilizador? Luna asintió pensativa. No lo interceptará el Ministerio de Magia, ¿verdad? Claro que no, es decir, no es ni de lejos tan aterrador como parece un búho. Uf. Loira vio que Sia giraba la cabeza centésimo octogésimo hacia ella de nuevo, y rápidamente bajó la suya y respiró hondo un par de veces. ¿Son estos materiales? Luna parecía despreocupada por los objetos, su mirada se desvió hacia las botellas y frascos sobre la mesa. Parece que hay bastantes más que antes. Un nuevo intento, ¿no? La señorita Lovegot era, sin duda, perspicaz. Loira asintió levemente. Esta vez, usaremos los círculos mágicos que acabo de aprender. Mientras hablaba, Loira sintió una oleada de emoción de nuevo, como si hubiera aprendido las nuevas runas antiguas ayer mismo. Realmente parecía que había sido ayer. Estas son 2 nuevas runas antiguas que he aprendido, dijo Loira, mostrando el pergamino que tenía en la mano. La runa semicircular representa la conexión, y la otra, la transmisión. Simplemente grabando círculos mágicos en 2 objetos, podemos lograr la comunicación a larga distancia. Hizo una pausa, asegurándose de que Luna siguiera tan interesada como antes de continuar. La runa de conexión permite establecer conexiones a larga distancia, mientras que la runa de transmisión permite transmitir cambios de un objeto a otro. Con esto, deberíamos poder lograr una comunicación sencilla. Si la grabamos en una calabaza, incluso en el norte de Europa, ¿podremos saber cuándo está madura? Preguntó Luna con su agradable voz. Esto no sirve. Loira negó con la cabeza de inmediato, y entonces se dio cuenta de que quizá había sido demasiado precipitada en su rechazo. Rápidamente frunció los labios y explicó en voz baja. Lo que quiero decir es que, los círculos mágicos no se pueden grabar en seres vivos. Lo mismo ocurre con las plantas. Ya veo. Luna asintió levemente y parpadeó. Entonces, ¿a quién quiere dársela Loira? ¿Dársela a quién? Loira hizo una pausa, sin comprender el significado de Luna. ¿A quién debería darle este objeto mágico de comunicación? Preguntó Luna, sentándose junto a Loira. Al fin y al cabo, es algo que deben llevar 2 personas, ¿no? Ah, objeto mágico. Loira estaba algo impresionada por la rapidez con la que la señorita Lovegot había cambiado de opinión, pero en realidad no se había planteado esa pregunta. ¿A quién debería dárselo? ¿Al señor Lupin? Pero el señor Lupin dijo que le escribiría con una lechuza. Nunca había recibido una carta suya. Oh. Loira miró a Luna, que estaba sentada a su lado con una sonrisa. ¿Y a la señorita Lovegot? ¿No se consideraría esto causarle problemas? Si la señorita Lovegot recibe esto, puede que no pueda resistir la tentación de charlar con ella esta noche. Como amigas, ¿puedo? Luna parpadeó con sus hermosos ojos y le pellizcó la oreja a Loira, que estaba absorta en sus pensamientos. Uf. Loira se estremeció como si la hubieran electrocutado y retrocedió unos pasos. Lo siento, acabas de decir, dije que podías dármelo. Repitió Luna. Así podemos charlar y contactarnos cuando queramos. La señorita Lovegot quiere contactarme cuando quiera. Loira frunció los labios inconscientemente. Claro. Luna ladeó la cabeza y preguntó. ¿No quieres, Loira? ¿O se lo vas a dar a otra persona? No era eso lo que quería decir. Loira negó con la cabeza enérgicamente. Pensé que esto te molestaría, dijo Loira, mirando de reojo la expresión de Luna.
La expresión de Luna permaneció inalterada. Simplemente dijo expectante. Por supuesto que no. Somos amigas. Ah, casi lo había olvidado. No solo consideraba a la señorita Lovegood una amiga, sino que también la consideraba su tercera amiga, después de su padre y el Snort de cuerno curvo. ¿Así que esto es la amistad? Loila se sonrojó levemente y dijo. Hey, gracias y... Loila es una persona muy interesante, rió Luna entre dientes. Es un regalo tuyo. ¿Así que esto era un regalo? De verdad había completado una tarea tan difícil sin siquiera darse cuenta y darle un regalo a una amiga. Loila dijo emocionada. Sí, y fue un regalo y... Deberías agradecerme a mí y no me refería a eso y... ¿Qué estaba diciendo y? A veces Loila tenía ganas de darse una bofetada. Bien podría hacerlo después de que la señorita Lovegood se fuera y siempre y cuando la señorita Lovegood no estuviera enfadada. Luna, por supuesto, no estaba enfadada por esto. Simplemente volvió a reír entre dientes y dijo. Loila a veces es incluso más divertida que papá. Ya te dije que esa no es una buena analogía. Y... Empecemos entonces. Después de una charla tensa y emocionante con la señorita Lovegood, Loila estaba lista para comenzar oficialmente a hacer el objeto. Crear este objeto de círculo mágico no sería tarea fácil, al fin y al cabo, era la primera vez que grababa dos círculos mágicos, y en algo tan pequeño. Como objeto de círculo mágico que podía comunicarse en cualquier momento, Loira no quería elegir nada pesado ni difícil de mover. Por lo tanto, escogió un par de brazaletes, uno para cada lado. Al ver los brazaletes de cuero negro frente a ella, Loira respiró hondo. Estos brazaletes le habían costado bastantes galeones, estos galeones eran el dinero que el señor Lupin le había dejado para comer durante sus ausencias. A Loira, que no había comido mucho, le sobraba bastante. Tras seleccionar los objetos por la mañana, eligió estos brazaletes. Un par de brazaletes de cuero de vaca comunes y corrientes, sin nada que los hiciera destacar, lo que los convertía en la mejor opción para una maga a la que no le gusta ostentar su riqueza. No fue idea de Loila. Era un término de jeje que había visto en ese momento. Le quedaba tan bien y Loila se mordió el labio, tomó una pluma y la mojó suavemente en la tinta hecha con su propia sangre. La creación de los brazaletes de comunicación le había costado mucho esfuerzo a Loila. Grabar los círculos mágicos de conexión y transmisión era una tarea intrínsecamente larga y laboriosa. Estos dos círculos mágicos eran mucho más complejos que cualquier otro que Loila hubiera visto antes y, aunque había practicado un poco, tuvo que empezar de nuevo muchas veces durante el proceso de grabado. Por suerte, aún le quedaba bastante sangre de la bestia de 8 patas, así que, incluso si cometía un error, podía volver a empezar pero esto hizo que tardara mucho más de lo que había imaginado. Al caer la tarde, Loila por fin terminó el círculo mágico de conexión en uno de los brazaletes. Yo lo siento, le dijo a Luna con cierto aire de disculpa, he perdido mucho tiempo. No pasa nada, no has perdido el tiempo. La voz de Luna sonaba como si cantara una canción ligera y etérea. Me ha parecido muy interesante. Mientras pensabas con tanta concentración, esos rayos que te distraían se esfumaron. Ya veo y Loila aún no sabía qué eran los rayos distractores. Por cierto, Loila, ¿dónde aprendiste sobre estas nuevas runas antiguas? Recuerdo que dijiste que los científicos de los círculos mágicos solo conocen 10 runas antiguas, ¿verdad? Al encontrarse con la mirada curiosa de Luna, Loila frunció los labios y tomó con cuidado algo de la mesa. El diario de Ridley. Por esto susurró Loila, de repente y encontré esto y en mi libro. ¿Es un diario, no? Luna lo reconoció al instante, pero su expresión reflejaba cierta sorpresa. Deberías tirarlo, dijo de repente. ¿Eh? Loila miró a Luna sorprendida, aferrándose instintivamente al diario. ¿Por qué y por qué? Hay muchas runas mágicas antiguas y círculos mágicos y la voz de Loila se apagó. Quiero estudiarlo y siento que atraerá espíritus malignos, dijo Luna, extendiendo la mano para tomar el colgante que Loila llevaba al cuello. Deberías ponerte el collar que te di, de acuerdo y de acuerdo. Loila se sonrojó ante el gesto repentino y algo íntimo de Luna, y descartó su idea inicial de contarle a Luna sobre el recuerdo del diario. Además, Loila sentía que si se lo contaba a la señorita Lovegood esta podría estar aún más decidida a deshacerse del diario. El señor Ridley era claramente un genio en los círculos mágicos y toc. De repente, un ligero golpe en la puerta de madera de la habitación sobresaltó a Loila. Señorita Hamilton, señorita Lovegood, ¿les gustaría comer algo? Era el señor Lupin. Loila dejó escapar un suave suspiro de alivio, asumiendo instintivamente que era Dumbledore de nuevo.
Gracias y señor Lupin. Loila le dio las gracias rápidamente al hombre de mediana edad que entró con una bandeja. No es nada. Lupin se encogió de hombros con suavidad. Su cansancio parecía haber disminuido, mucho menos demacrado y cansado que cuando regresó hacía unos días. ¿Cómo va tu proyecto de círculos mágicos? Preguntó Lupin con naturalidad mientras se sentaba. ¿Cuántos días tardará esta vez? Tal vez, tos, tos, tos. Loira se atragantó con la comida antes de responder, y Luna le dio unas palmaditas en la espalda. Esto solo empeoró su tos. Despacio, dijo Lupin con una risita. No voy a huir. Unos 4 o 5 días, Loira suspiró, recuperando el aliento antes de decir. Eso suponiendo, que no haya errores. Ya veo. Lupin pareció contar con los dedos un momento, luego asintió pensativo. ¿El señor Lupin sale con alguien? Preguntó Luna de repente. No. Lupin hizo una pausa. ¿Por qué lo preguntas? Porque veo que el señor Lupin siempre está calculando fechas. Luna ladeó ligeramente la cabeza. Solo la gente que sale con alguien hace eso. Lupin sonrió con un poco de vergüenza y negó con la cabeza. Otra cosa. Señorita Lovegor, por favor, no haga preguntas tan personales. Si Dumbledore está involucrado, usará el encantamiento del olvido. Aunque Loila también sentía curiosidad por lo que Lupin estaba calculando, no quiso preguntar si tenía algo que ver con Dumbledore. Era un poco desafortunado. Ya veo, Luna no parecía tener intención de preguntar nada más. Tras obtener la respuesta, asintió levemente y se levantó de un salto de la silla. Parece bastante tarde. Papá preparó postre esta noche. Tengo que irme. De repente, Luna se despidió de ellos con la mano. Siempre había sido una chica un tanto extraña. Ah, adiós. Lupin asintió con cierta incomodidad, mientras que Loila ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse. Viendo marcharse a Luna, Loila empezó a preguntarse si había hecho algo mal para molestarla, si alguien tenía la culpa, era el señor Lupin, pero entrometerse en la vida privada de alguien nunca parecía buena idea. Por cierto, señorita Hamilton, Lupin tosió como si recordara algo y preguntó, sobre las clases, ¿cómo van sus preparativos? Las clases empezarían en casi un mes y al ver a la tímida chica frente a él, aún reacia a levantar la vista, Lupin intuyó que algo no andaba bien. Hay sobre las clases y Loira apretó su varita, permaneciendo en silencio un largo rato, sin saber qué responder. ¿Debía decirle al señor Lupin que se había estado anestesiando y que no se atrevía a pensar en ello? Si la señorita Hamilton de verdad no quiere, iré a hablar con el director Dumbledore. Lupin suspiró, al comprender el dilema de Loira. El director Dumbledore debería entenderlo y no hace falta. Loira negó rápidamente con la cabeza y dijo. Puedo. ¿Por qué lo repites 3 veces? Lupin no pudo evitar reírse entre dientes ante la actitud temeraria de Loira. Ir a Hogwarts a clase era como ir a Azkaban. Sabiendo lo que pensaba Lupin, Loila quería decir que eso era ir a Azkaban. Incluso peor que Azkaban, ya que Azkaban no tenía de Dumbledore, entonces, si insistes, dijo Lupin, levantándose lentamente, será mejor que te prepares más. Por ejemplo, Lupin pensó un momento y dijo, ¿usar una máscara? ¿Usar una máscara? Loila se quedó perpleja. Disculpa, ¿no es un poco descortés? Explicó Lupin, como si se diera cuenta de algo. Lo que quiero decir es, si te da miedo el contacto visual, entonces usa una máscara como la que usaste cuando trabajabas con el Ministerio de Magia el otro día. Ah, no. Loila agitó la mano. Yo también lo creo, la sugerencia del señor Lupin es muy buena, llevar una máscara parecía una buena idea, y además evitaría que la señorita Lovegood la reconociera. Claro que Loila estaba segura de que la señorita Lovegood la reconocería, era muy perspicaz, si Dumbledore la hubiera invitado no para ser profesora, sino para algún puesto administrativo, o para limpiar, Loila prefería esas cosas a tratar con la gente como profesora. Hagrid debía de ser administrador, ¿no? Pensó Loila de repente. Al fin y al cabo, si algún joven mago se portaba mal, no hacía falta mandarlo a aislamiento como en Durmstrang. Simplemente se lo podían comer. El problema era que sus padres podrían ir a buscar problemas, pero Hagrid probablemente no tenía miedo, podía aplastar fácilmente a una docena de personas como ella. Bueno, Loila, estrictamente hablando, también era adulta. Al ver que Loila volvía a sumirse en sus pensamientos, Lupin respiró hondo y asintió, recordando de repente lo que había ocurrido hacía unos días. Remus, ¿cómo está la señorita Hamilton últimamente?
Lupin miró al anciano frente a él y asintió respetuosamente. La investigación de la señorita Hamilton va muy bien. Parece estar cerca de completar un artefacto de matriz mágica. Ah, fue una de las más destacadas de nuestra época. Dumbledore asintió levemente y luego dijo: ¿Y qué hay de otros aspectos? Otros aspectos. Lupin se quedó perplejo. HMM. Dumbledore reflexionó unos segundos y dijo: por ejemplo, ¿hay algo extraño en ella? ¿Aspectos extraños? Si Lupin preguntara, casi todo en la señorita Hamilton sería extraño, ya fuera su apariencia o su personalidad, pero eso no era lo que Dumbledore preguntaba. Probablemente quería saber si la señorita Hamilton era sospechosa. Lupin negó con la cabeza. No. No parece diferente de una chica de 18 años, incluso, un poco más joven. Lupin eligió cuidadosamente sus palabras. ¿16? Dumbledore soltó una risita ante la respuesta de Lupin, negó con la cabeza y tomó la tarta de miel que tenía delante. La señorita Hamilton parece delicada, pero es sorprendentemente fuerte. Al contrario que la tarta de miel, parece que debería ser dura, pero incluso está un poco pegajosa. Hace mucho que no como tartas de miel, dijo Lupin, frunciendo los labios. No entendía del todo a qué se refería Dumbledore. Ah, sí, Remus. Dumbledore hizo una pausa. ¿Quieres un poco? No, gracias, director Dumbledore. Al ver la negativa de Lupin, Dumbledore no dijo nada más, pero cambió de tema. He oído que te has hecho amigo de la señorita Hamilton, ¿es cierto? Sí. Lupin asintió con vacilación. Me alegro. Dumbledore asintió con suavidad. Ambos cargan con el mismo peso. Hacerse amigos es bueno para los dos. Parpadeó con sus ojos sabios y luego guardó silencio. Al ver a Dumbledore saborear con atención su miel, Lupin esbozó una sonrisa amarga. ¿Amigos? Si la señorita Hamilton supiera su secreto, ¿y podría todo esto seguir existiendo? Con este pensamiento en mente, Lupin miró a la señorita Hamilton, que parecía absorta en sus pensamientos, y negó suavemente con la cabeza. No tenía el valor para averiguar la respuesta y una noche oscura envolvía el tranquilo fiordo, donde se alzaba un castillo sombrío, emitiendo una tenue luz amarilla. Era la Academia Durmstrang, una academia de magia en el norte de Europa, una de las pocas que aún enseñaban magia oscura. A pesar de que allí había formado a Grindelwald, quien ahora sembraba el caos por toda Europa. Por el bien mayor. Las palabras descoloridas estaban grabadas en la pared exterior de la biblioteca. Los estudiantes que pasaban le echaban un vistazo, pero al ver a la chica sentada en los escalones bajo la pared, aferrada a un libro, todos mostraron repugnancia. Loila Hamilton, una inmunda aprendiz de maga y criatura mágica, una cobarde monstruosa que no se atrevía a hablar. Pero en ese momento, parecía estar mirando fijamente el libro que tenía delante. Era un libro sobre formaciones mágicas. Desde su llegada a Durmstrang, la chica se sentía como en un océano de conocimiento y era un lugar maravilloso y siempre y cuando no tuviera que pensar en las cosas con las que se topaba a diario y ¡pum! Allí. La cabeza de la chica palpitaba de dolor. Se agarró la cabeza y miró hacia la fuente del golpe y era una pequeña piedra que había volado desde quién sabe dónde. Jejeje. Una risa burlona resonó. ¿Seríamos ellos los culpables? No importaba y el conocimiento de las formaciones mágicas era mucho más importante que discutir con ellos y, además, la chica le tenía miedo al conflicto. Pero a veces, los conflictos y las discusiones nunca salen como uno espera. Siempre aparecen cuando más te preocupas. Orejas puntiagudas. Una voz ligeramente divertida resonó, seguida de pasos. ¡Ay! La chica alzó la vista y frunció los labios. Abrazó el libro con fuerza y se puso de pie lentamente, ajustándose la capucha con la otra mano. Parecía reconocer a los recién llegados e instintivamente intentó huir. Pero, por desgracia, dos chicos con gruesas túnicas le bloquearon el paso. Estos chicos sonrieron con picardía, apuntando con sus varitas a la chica. He oído que las orejas de Bella se pueden usar para hacer pociones, me pregunto si será cierto. Un joven de pelo negro rizado se acercó a la chica entre la multitud, con la cabeza bien alta. ¿Por qué no me das tu oreja? Se encogió de hombros y soltó una risita. De todas formas, no la quieres, ¿verdad? No, no, murmuró la chica, es mi madre. Ah, claro que sabemos que tu madre es una criatura mágica. El hombre se encogió de hombros y bostezó. Y también sabemos cómo ella, siendo una Bella, sedujo a tu padre, un mago de sangre pura, hasta llevarlo a la cama.
Tú, tartamudeó la chica, intentando explicarse, pero sus palabras se perdieron entre las risas. Por cierto, también he oído que Lord Grindelwald vendrá pronto. El joven arqueó una ceja y continuó. ¿Sabes a qué viene? La chica apretó los dientes y no dijo nada. Se acurrucó, deseando marcharse, pero solo veía figuras con gruesas túnicas negras. Ha venido a matarte. El chico sonrió con sorna. A matar a alguien tan inmunda como tú, nacida para mancillar la sangre de los magos y... Basta. Otra voz resonó, haciendo que el chico frunciera el ceño y que la chica se detuviera un instante. He dicho basta, Karkaroff. El dueño de la voz salió lentamente de entre la multitud. Miró con furia al chico de pelo negro antes de continuar. ¿Siempre disfrutas con este juego de acosar a los débiles? ¿O es que eres tan patético que necesitas humillar a los demás para sentirte satisfecho? Eso no te incumbe, Mueller. Karkaroff le devolvió la mirada con furia. Claro que me incumbe. El joven llamado Mueller se interpuso entre la chica y el chico. No puedo tolerar que un inútil como tú acose a los demás. Sus palabras fueron bastante duras, lo que provocó que Karkaroff frunciera el ceño y alzara su varita, pero quienes lo rodeaban lo detuvieron rápidamente. Ese es Mueller, no te enfrentes a él. La persona a su lado bajó la voz. Se dice que una vez usó la maldición Cruciatus contra un compañero de clase. Al oír la maldición Cruciatus, el rostro de Karkaroff palideció. Rechinó los dientes, retrocedió unos pasos y dijo: ya verás, bicho raro de orejas triangulares, y tú, Mueller. Más te vale que no vayas solo. Siempre he estado solo, dijo Mueller lentamente, sin mostrar temor alguno ante la amenaza. Pero tú, Karkaroff, no puedes estar siempre rodeado de gente. Viendo a Karkaroff y a la multitud marcharse, Mueller se giró para mirar a la tímida chica, que temblaba y se acurrucaba en un rincón, aferrada a su libro. Señorita Loila Hamilton, espero que pueda protegerse. Negó con la cabeza y se dio la vuelta para irse. La chica apenas se atrevió a alzar la cabeza para mirarle la espalda. Uf. Ya entrada la noche, Loila respiró hondo y despertó de una pesadilla. Tenía el rostro pálido y le faltaba el aire. Había soñado con los días de Durmstrang, una época difícil, y también con alguien a quien quizá podría llamar amigo, el quizá era demasiado, Loila negó con la cabeza, decidiendo no darle más vueltas. ¿Qué hora era? Sacó con cuidado la varita de debajo de la almohada y la agitó. Un destello de luz emanó de la punta, permitiéndole ver el reloj de la habitación. Las 2 de la madrugada, parecía haberse despertado demasiado pronto, Loila miró la pulsera sobre la mesa. Habían pasado muchos días desde su creación, y la pulsera de comunicación estaba casi terminada, mañana se le darían los últimos retoques. Se preguntó a qué hora llegaría la señorita Lovegor, parecía un poco pronto. Quizás debería descansar. Justo entonces, se percató de que el diario de Ridley que estaba sobre la mesa había sido abierto en algún momento. ¿Sería el viento? Loira se levantó inconscientemente y caminó hacia la mesa, con sus dedos delgados apoyados sobre el diario, a punto de cerrarlo, cuando de repente apareció una tenue letra. Buenas noches, señorita Hamilton. Era Ridley. Se estaba comunicando con ella. Buenas noches y señor Ridley. Loira pensó un momento, tomó una pluma y escribió. ¿No va a dormir? Estoy muerta, no necesito dormir. Lo siento, y Loira sintió que estaba diciendo otra tontería, quizás porque acababa de despertarse y aún estaba un poco aturdida. Tengo algo que decirle, continuó Ridley, tiene que ver con una de sus amigas. ¿Una amiga? Loira se quedó perpleja. Solo tenía 2 amigos, el señor Lupin y la señorita Lovegor. ¿Podría ser la señorita Lovegor? Después de todo, había dicho que iba a tirar el diario. ¿La señorita Lovegor? Es buena persona, solo un poco impulsiva y Loira no había terminado de escribir cuando vio la respuesta de Ridley. No dije señorita Lovegor, fue Lupin y hizo una pausa. Remus Lupin. ¿El señor Lupin? Loira se detuvo, observando cómo la letra de Ridley comenzaba a aparecer. Escucha con atención. ¿Qué? Al ver las palabras de Ridley, Loira se detuvo, pegando instintivamente la oreja a la pared. ¡Bang! El sonido de cristales rotos provino de la habitación contigua, sobresaltando a Loira, seguido de pasos apresurados. El señor Lupin estaba en serios problemas. Loira se envolvió rápidamente en una bata y botas, corriendo hacia la puerta de Lupin sin siquiera ponérselas. Era tarde en la noche, el pasillo de la taberna estaba silencioso y la habitación parecía bien insonorizada. Nadie, excepto Loira, oyó nada. ¿El señor Lupin? Loira llamó a la puerta. La habitación estaba en silencio, nadie respondió.
¿Había hablado demasiado bajo? Loila frunció los labios y alzó un poco la voz. Señor Lupin. Seguía sin haber respuesta. Loila respiró hondo y levantó su varita. Lo siento, señor Lupin, si de verdad no tiene nada que decir, siéntase libre de regañarme, Araokou. Loila recitó el hechizo en silencio y agitó su varita. Clic. La puerta de la habitación se abrió lentamente y Loila asomó la cabeza. El señor Lupin no estaba en la habitación. La habitación era un desastre, con libros esparcidos por todas partes y trozos de tela tirados, mientras que los cristales rotos de la ventana reflejaban la luna llena del exterior. Al ver esto, Loila alzó rápidamente su varita y la agitó. Huellas reveladas. Una niebla dorada brotó de la punta de la varita, rodeando la habitación de Lupin y revelando gradualmente un par de huellas doradas. Sin embargo, estas huellas no eran humanas en absoluto y eran las huellas de alguna bestia salvaje. ¿Había secuestrado este animal al señor Lupin? Loila no sabía mucho sobre criaturas mágicas, solo su función general en los hechizos. Loila frunció los labios y recogió un pelo negro que había caído al suelo. ¿Qué era esto y? ¿Era el pelaje de esa bestia salvaje? Si la señorita Lovegod estuviera allí, probablemente lo reconocería. Pero Loila no tenía tiempo para pensar demasiado en ese momento. Alzó su varita y la apuntó al pelo de lobo. Origen de la huella. Con un movimiento de su varita blanca, el pelo negro flotó lentamente y salió volando a través del cristal roto. Este era el segundo piso y Loila, que tenía miedo a las alturas, frunció los labios, respiró hondo y murmuró amortiguador mientras cerraba los ojos y se daba una voltereta. Solo cuando sus pies tocaron el suelo, Loila abrió los ojos de golpe. El pelo de la bestia ya estaba bastante lejos. Tuvo que acelerar el paso para alcanzarla. El callejón Diagon estaba completamente desierto. La noche era absolutamente silenciosa, y el sonido de los pies descalzos de Loila sobre los adoquines resonaba por todo el callejón. Había tenido tanta prisa que ni siquiera había tenido tiempo de ponerse los zapatos. Por suerte, la luz de la luna era excepcionalmente brillante esa noche, lo que le permitió a Loila ver el pelo que brillaba levemente a su luz. La bestia debe haber secuestrado al señor Lupin y pensó Loila, agarrando con fuerza su varita, siguiendo el pelo que giraba a izquierda y derecha por el callejón Diagon. Pronto, llegó al borde del callejón Diagon. Al desaparecer los adoquines, una vasta extensión de hierba verde y bosque se abrió ante ella. Loila frunció los labios y agitó su varita. Solo cuando apareció una tenue luz se atrevió a entrar en aquel lugar al que ningún mago normal se aventuraría jamás. El suelo estaba cubierto de piedras y otros objetos extraños. Loila sentía como si pisara muchas cosas raras, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Deseaba encontrar al señor Lupin con desesperación. Si llegaba tarde y aquella bestia le hacía daño, Loila jamás se lo perdonaría. Pronto, al adentrarse en el bosque, ya no pudo ver ningún rastro de civilización mágica, y le costaba imaginar que un bosque tan grande existiera alrededor del callejón Diagon. El bosque parecía excepcionalmente silencioso en la oscuridad de la noche. Loila solo podía oír débilmente aullidos de animales y el sonido del viento. Por suerte, la luz de la luna seguía siendo tan brillante que Loila apenas podía seguir el rastro de aquel pelo. Pronto, el pelaje de la bestia negra se ralentizó, indicando que Loila se acercaba. Apretó los labios, mirando al frente con nerviosismo, con la varita temblando ligeramente. Había luchado contra mucha gente, pero bestias, Loila no estaba segura de poder salvar al señor Lupin, pero pensar demasiado la llevaría inevitablemente al desastre, y Loila ya había cometido ese error, no quería repetirlo. Al apartar los arbustos, un pequeño lago apareció ante ella. Entonces, lo que vio, fue una bestia erguida bajo la luz de la luna. Era un hombre lobo, incluso un mago poco familiarizado con las criaturas mágicas podría reconocerlo. Tenía pelaje negro y colmillos amenazantes, sus ojos rojos sangre fijos en la luna, y alzó ligeramente la cabeza, emitiendo un aullido que heló la sangre de Loila. El hombre lobo había secuestrado al señor Lupin. Ese fue su primer pensamiento, pero al instante siguiente vio la ropa hecha jirones esparcida alrededor del hombre lobo, sin sangre. Pero sin duda era la ropa del señor Lupin. Loila se quedó paralizada, con la mente a 1000 por hora. Incluso las partes de ella que normalmente se centraban en los hechizos empezaron a funcionar. En pocos segundos, llegó a una conclusión sorprendente. El señor Lupin era un hombre lobo. Aunque le costaba creerlo, era la única posibilidad que se le ocurría y esto también parecía explicar por qué solo había un par de huellas en la habitación del señor Lupin.
También explicaba por qué el señor Lupin siempre parecía cansado y también explicaba por qué el señor Lupin desaparecía durante unos días al mes y era un hombre lobo y Loila no sintió nada más que asombro, ni repugnancia ni miedo como otros magos. Al contrario, Loila sintió una leve coincidencia. ¿Acaso el señor Lupin era un bicho raro, igual que ella? Mientras pensaba esto, pisó una piedra afilada y sintió un dolor agudo. Estaba sangrando y al darse cuenta, Loila no tuvo tiempo de pensar. Rápidamente agarró su varita y miró al señor Lupin, que se había transformado en hombre lobo. Y la nariz del hombre lobo se movió ligeramente, y luego giró un poco para mirar hacia Loila. Olía a sangre y Loila alzó su varita, queriendo lanzar un hechizo, pero la idea de enfrentarse al señor Lupin, su amigo, la hizo dudar. ¿Debía usar la maldición asesina? ¿O debía usar otro hechizo y... ¿Y si lastimaba al señor Lupin? Loila sostuvo su varita durante un largo rato sin blandirla, pero el hombre lobo no pensaba en eso. ¡Au! Con un aullido penetrante, el hombre lobo se abalanzó sobre Loila con la velocidad del rayo. La distancia entre ellos era de apenas una docena de metros, un instante para el hombre lobo. Al ver sus fauces abiertas, Loila no tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo, instintivamente, agitó su varita. Aparición. Su cuerpo se desvaneció al instante y reapareció junto al lago. Señor Lupin. Exclamó, frunciendo los labios. Soy Loila y Loila Hamilton. Somos amigos y... Antes de que pudiera terminar, el hombre lobo volvió a abalanzarse. Hablar con el señor Lupin, ahora convertido en bestia, era como echar perlas a los cerdos. Loila agitó su varita de nuevo y, una vez más, desapareció. No podía seguir escondiéndose así y ni siquiera Loila, una maestra de la magia, podía aparecerse varias veces en tan poco tiempo. Era un esfuerzo enorme para su cuerpo. Tenía que controlarse y antes de que pudiera pensar en nada más, el hombre lobo volvió a abalanzarse. Loila alzó rápidamente su varita y la agitó, lanzando un rayo plateado directo a las fauces abiertas del hombre lobo. El impacto lo paralizó por completo. El hombre lobo, congelado en el aire, se quedó inmóvil, pero su impulso lo llevó hacia Loila. Yugadi Muyevio, Loila ni siquiera había lanzado su hechizo de levitación cuando el hombre lobo la embistió. Instintivamente se echó hacia atrás, resbaló y cayó sobre la hierba. El hombre lobo se abalanzó sobre ella, sobresaltándola y haciéndola gritar y cerrar los ojos. Tras unos segundos, sin sentir presión, Loila abrió los ojos con cautela. Sus ojos azules vieron unas fauces abiertas. A solo centímetros de su nariz. Sobresaltada, giró rápidamente la cabeza hacia un lado, lo que reveló por qué el hombre lobo no la había inmovilizado. Los dos brazos rígidos del hombre lobo sostenían a Loila a ambos lados, creando un pequeño espacio debajo que se ajustaba perfectamente a la menuda Loila. Por suerte, tuvo fortuna y, aunque completamente envuelta en el abrazo del hombre lobo, Loila salió ilesa. Su única herida era de cuando pisó una roca antes. Esto debería y estar bien, ¿no? A medida que se sentía más segura, la adrenalina disminuyó lentamente y Loila sintió que le faltaba un poco el aire. Jadeando y Loila respiró hondo varias veces, gotas de sudor resbalando por su pálido rostro, que estaba pálido por el esfuerzo, y sus orejas puntiagudas temblaban ligeramente. Pero, por suerte y aunque fuera un poco indecoroso, finalmente había controlado al señor Lupin y aunque ahora fuera un hombre lobo y tuviera la boca llena de dientes afilados. Loila inclinó la cabeza un poco y se impulsó con las piernas, liberándose del abrazo del hombre lobo. Así que ¿y qué debía hacer ahora? Sentada en el suelo, Loila miró al hombre lobo tendido en la orilla del lago con dolor de cabeza y definitivamente no podía dejar al señor Lupin allí, ¿verdad? Pero no sería incómodo que el señor Lupin volviera a ser un hombre lobo. Así como Loila no quería que nadie supiera su verdadera identidad, sentía que el señor Lupin probablemente tampoco quería que supieran que era un hombre lobo, y griega. Si el señor Lupin volviera a ser humano, ¿no usaría ropa? Loila sintió que sus pensamientos daban vueltas, pero, al analizarlo mejor, se dio cuenta de que si era un problema, debería usar su varita para hacerle ropa al señor Lupin. Un momento, ¿acaso los hombres lobo no usan ropa? Loila bajó la mirada inconscientemente, Se sonrojó y apartó la vista, comenzando rápidamente a recitar los conjuros mágicos. Al amanecer, la brisa veraniega susurraba entre los árboles, rozando suavemente el lago tranquilo con la bruma arremolinada, llevando el aire húmedo sobre la hierba verde. Cof, 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 Lupin tosió violentamente un par de veces y despertó de golpe. Un cielo despejado recibió sus ojos, provocándole un suspiro de alivio instintivo.
La noche anterior había causado bastante revuelo, había sido un poco descuidado, respiró hondo y negó con la cabeza. Pronto volvería a moverse. Al pensar esto, Lupin se incorporó lentamente y, de repente, se encontró envuelto en una manta. Se sobresaltó al principio, pero enseguida se dio cuenta de algo y miró a su alrededor. No parecía haber nadie más junto al lago tranquilo, pero al fijarse bien, pudo distinguir una figura sentada en la orilla con los pies en el agua. Era la señorita Hamilton. La expresión de Lupin se complicó de repente. Probablemente era una de las personas que menos quería que viera, pero a veces el destino juega malas pasadas. Lo que más se teme es lo que tiene más probabilidades de suceder, incluso los hombres lobo. Parece que la señorita Hamilton ha descubierto su secreto y su inexplicable sentido de la responsabilidad quizá también desaparezca. Ha tenido un mes bastante feliz y como si hubiera regresado a Hogwarts si hubiera hecho un nuevo amigo, o como si estuviera en el futuro, con su propio hijo a punto de asistir a Hogwarts. Sus sentimientos hacia la señorita Hamilton son complejos. Al principio, pensó que era simplemente un sentido de la responsabilidad. Después, creyó ver en la señorita Hamilton a alguien de su misma especie y ahora parece que todo eso es cierto, mezclado con cierta añoranza. La señorita Hamilton es una maga muy talentosa y si él pudiera ser como ella y no se habrían evitado esas tragedias. Sirius no lo habría traicionado, Peter, James y Lily no habrían muerto y aún podría tener un grupo de amigos en quienes confiar, como antes. En lugar de vivir como una rata, siempre huyendo y aunque Peter Pettigrew se parece más a una rata y Lupin soltó una risita inconsciente. Pero todo esto debería terminar pronto. Ahora que su identidad ha sido descubierta, ciertamente no puede quedarse al lado de la señorita Hamilton. Retomará su viaje y hasta que alguien lo necesite y entonces regresará. Lupin respiró hondo y esbozó una sonrisa amarga e impotente. ¿Pero qué podía hacer? No importaba si la señorita Hamilton le tenía miedo o lo odiaba. Ya había visto esa mirada demasiadas veces, ¿no? Así que, envuelto en su manta, se levantó lentamente y se acercó a Loila. Exclamó la señorita Hamilton, aparentemente sobresaltada por la repentina presencia de Lupin. A veces Lupin sentía que la señorita Hamilton era como una ardilla tímida, siempre saltando de un lado a otro pero le resultaba divertido. Señor Lupin, ¿está despierto? La voz tímida de la señorita Hamilton resonó, su capucha se ajustó aún más como si no pudiera mirarlo. Ahora que lo pensaba, después de todo era un hombre lobo, debió haberla asustado anoche, ¿verdad? Lo siento, señorita Hamilton. Tras un momento de reflexión, Lupin dijo. No la lastimé anoche, ¿cierto? No, no, dijo la señorita Hamilton en voz baja, moviendo los pies ligeramente y salpicando unas gotas de agua. Pero señor Lupin, usted. Parecía querer decir algo, y Lupin supo su pregunta sin siquiera pensarlo. Bueno, soy un hombre lobo. Cuando era pequeño, una vez fui. Ah, no, no, no. La señorita Hamilton apretó los puños frente a ella, negando rápidamente con la cabeza. No, quise decir eso. Quería preguntar, señor Lupin, ¿está herido? Lupin hizo una pausa, mirando a la señorita Hamilton con cierta sorpresa. Pero la señorita Hamilton no pareció notar su asombro. Ella simplemente continuó hablando en voz baja. Anoche usé un hechizo. ¿Estás bien? Joey. Lupin hizo una pausa, sintiéndose inesperadamente emocionado y había pensado que a la señorita Hamilton le preocuparían más los hombres lobo. Estoy bien. Lupin frunció los labios y dijo. Los hombres lobo tienen una gran capacidad de recuperación y... Ay, eso y eso es bueno y... La señorita Hamilton asintió, luego bajó la cabeza y no volvió a hablar. Mirándola, Lupin no pudo evitar preguntar. ¿No y no tienes ninguna pregunta para mí? No y no, la señorita Hamilton hizo una pausa, y luego dijo. ¿No debería y tener algunas? Claro, y soy un hombre lobo y un hombre lobo que te atacó anoche, e incluso casi te devora y... Lupin respiró hondo y dijo. ¿No tienes curiosidad por saber si soy un hombre lobo? Ay, creo que todos tenemos nuestros secretos. La señorita Hamilton frunció los labios y añadió. Creo que tal vez y no quieras hablar de ello. Así que, por favor, finge que no lo vi, yo, no se lo diré a nadie más, dijo la señorita Hamilton, con la voz apagándose. Claro, no quiero decir nada más, solo creo que podría ser un asunto muy personal. Su respuesta dubitativa y algo ambigua hizo que Lupin sonriera involuntariamente. La señorita Hamilton parecía la misma de antes, a pesar de que su identidad había sido descubierta. No pudo evitar sentir una emoción diferente a la que sintió cuando se enfrentó a Jaime.
Antes, ellos cambiaban por él, eso lo conmovía profundamente, pero la señorita Hamilton no cambiaría nada por él, simplemente, seguía igual que antes. Quizás esto sea bastante cómodo, ¿no? Lupin dejó escapar un suave suspiro y luego dijo: Señorita Hamilton, cuando era pequeño, mi padre ofendió al hombre lobo Greyback, así que una noche irrumpió en nuestra casa y me mordió. Y así me convertí en hombre lobo, dijo Lupin, encogiéndose de hombros. Los hombres lobo no tienen cura y así que no me quedó más remedio que vivir así. Por suerte, el director Dumbledore y Lupin notó que la señorita Hamilton dejó de patalear al oír el nombre de Dumbledore. Por suerte, el director Dumbledore me aceptó y me ofreció ayuda. Esa es mi historia. Y siguió un largo silencio. La señorita Hamilton pareció guardar silencio durante un buen rato antes de preguntar de repente en voz baja: Señor Lupin, ¿y por qué me cuenta esto? Pensé que querría saberlo, dijo Lupin lentamente. Al fin y al cabo, soy un hombre lobo. No es nada, exclamó la señorita Hamilton, girando la cabeza con entusiasmo. Lupin pudo ver los ojos de la señorita Hamilton por primera vez ese día. Sorprendentemente, no había timidez ni evasión en aquellos ojos azules, sino una seriedad extraordinaria. Quiero decir y que el señor Lupin sea un hombre lobo o algo así y no es nada. Pero aquello parecía ser solo una ilusión. Al instante siguiente, bajó la cabeza y susurró: Además, soy medio vela, al señor Lupin no parece importarle, ¿verdad? No, y Lupin frunció los labios y negó con la cabeza con amargura. Señorita Hamilton, los hombres lobo y las velas son diferentes. Los hombres lobo son sucios y las velas son iguales en Durmstrang, y la voz de la señorita Hamilton se hizo presente. Era casi la vez que la señorita Hamilton le había hablado a Lupin con la voz más suave, incluso más suave que cuando hablaba con un búho. Lo siento, no, y Lupin instintivamente quiso disculparse. Parecía haberle traído a la señorita Hamilton algunos recuerdos desagradables. No, y señor Lupin. La señorita Hamilton interrumpió a Lupin por primera vez. Dijo suavemente: Nunca pensé que el señor Lupin me discriminaría por ser medio vela y no cambiaré de opinión sobre que el señor Lupin sea un hombre lobo. Porque somos amigos, dijo la señorita Hamilton con una voz increíblemente firme. Lupin rió, la segunda vez en su vida que reía con tanta ganas. Negó con la cabeza sonriendo y dijo: Señorita Hamilton, eso es mucho más tranquilizador que el encantamiento fiel. De repente comprendió las palabras de Dumbledore, la señorita Roila Hamilton parecía increíblemente tímida, pero en realidad era sorprendentemente fuerte. Ser amigo de un hombre lobo, sí, somos amigos. Lupin a veces se sentía desdichado por haberse convertido en hombre lobo debido al odio de su padre. Otras veces, se sentía afortunado, pues aunque tenía pocos amigos, cada uno de ellos era valioso. Gracias, Ridley, escribió Loila alegremente en su diario nada más regresar a la taberna aquella mañana. ¿Qué ocurre? Preguntó Ridley rápidamente. ¿Mataste a esa bestia? ¿Eh? Loila parpadeó sorprendida, y luego añadió rápidamente: Esa bestia no era otra que el señor Lupin. Y Ridley permaneció en silencio durante un largo rato, tanto que Loila se preguntó si había muerto de nuevo. Lo entiendo, respondió lentamente. Entonces, ¿por qué me das las gracias? Si no me lo hubiera dicho, señor Ridley, quizá no habría conocido la verdadera identidad del señor Lupin y, por lo tanto, no habría podido ayudarle, continuó Loila. Además, le prometí al señor Lupin que le ayudaría a preparar la poción de acónito. Muchísimas gracias, señor Ridley. No hay nada que agradecerme. La actitud de Ridley parecía un tanto extraña. ¿Estaba siendo difícil? Loila frunció los labios y pensó durante unos segundos, mientras una vaga respuesta se formaba en su mente. ¿Acaso el señor Ridley se culpaba a sí mismo? Creía que una bestia salvaje se había llevado al señor Lupin, pero en realidad era el propio señor Lupin. Y está bien, señor Ridley, el señor Lupin no está herido, dijo Loira tras pensarlo un momento. Todos le estamos muy agradecidos. ¿Le contaste a Lupin sobre mí? Preguntó Ridley rápidamente, esta vez, visiblemente afectado. No, no lo hice. La pluma de Loira golpeó ligeramente la mesa. Porque sentí que debía pedirte permiso. Aunque el señor Ridley era solo un recuerdo, Loira presentía que quizá no le gustaba mucho hacer amigos. Un genio solitario. Una imagen vívida le vino a la mente de inmediato. Eso es bueno. La respuesta de Ridley confirmó aún más la suposición de Loira. No le cuentes a nadie sobre mí. Solo soy un recuerdo. Claro, ¿qué otra cosa eres? Loira sonrió y asintió. Estaba especialmente feliz ese día.
Conocía el secreto del señor Lupin y se sentía más cercana a él. Además, había dicho las palabras que siempre había querido decir. Porque somos amigos. Era una frase genial. Loila siempre había esperado tener la oportunidad de decirla, y también sentía que podía ayudar al señor Lupin. Solo necesitaba preparar la poción de acónito y esta poción se inventó mientras Loila estaba inconsciente, pero ya había consultado la receta cuando no tenía nada mejor que hacer. Incluso la había probado ella misma. Prepararla para el señor Lupin ahora no sería difícil y claro que, como requisito previo, necesitaba un caldero y los ingredientes adecuados. Pero en ese momento no tenía un centavo. Sus escasos galeones no le alcanzaban para comprar las hierbas caras y tendría que esperar hasta ver a Dumbledore. Podría pedirle que le adelantara varios meses de sueldo y aunque ya le habían adelantado bastante. Negando con la cabeza, Loila cerró lentamente su diario. Calculando el tiempo, la señorita Lovegot podría llegar pronto. Necesitaba preparar los últimos pasos para los brazaletes de comunicación y justo cuando pensaba en esto, llamaron a la puerta, y la señorita Lovegot la abrió y entró. ¿Pasa algo afuera? Preguntó Luna, ladeando la cabeza nada más entrar. Nada y sin intérprete, Loila bajó la cabeza instintivamente, sin atreverse a mirar los brillantes ojos de Luna. Ah, ya veo y Luna pareció comprender algo. Se acercó a Loila de un salto y le pellizcó las orejas puntiagudas. ¡Uf! Exclamó Loila, retrocediendo unos pasos. Love Godi, señorita Lovegot. Al ver el rostro sonrojado de Loila, Luna sonrió. De ahora en adelante, cada vez que Loila me mienta, te pellizcaré la oreja. Lo siento, y Loila no pretendía engañar a Luna, pero no era asunto suyo, y no le parecía correcto revelar así como así los asuntos del señor Lupin. Esto no es lo mío, sus suaves palabras hicieron que Luna ladeara la cabeza. ¿Entonces esto afectará a Loila? Sí, supongo. Bueno, en realidad, esto es asunto mío. La voz suave de Luna resonó en la habitación. Después de todo, somos amigas, ¿no? ¿Por qué dijiste mis palabras? Son palabras que he estado reprimiendo durante tanto tiempo, y tú las dijiste con tanta facilidad. Pero, para ser honesta, las palabras de la señorita Lovegot fueron muy efectivas, haciendo que el rostro de Loila se enrojeciera aún más y se sintiera más avergonzada. Dime si de verdad necesitas ayuda. Al ver la vacilación de Loila, Luna se puso de puntillas con consideración y le susurró al oído. Es tu pequeño secreto. Ah, me encantan los pequeños secretos, asintió Luna. Igual que me encanta la bestia roncadora de cuernos curvos. Yo, de repente tan cerca, Loila tartamudeó, incapaz de hablar. Sintiendo el calor de su aliento en la oreja, sintió que su mente se apagaba. Necesitaba tiempo para recuperarse. ¿Cuándo quieres empezar a prepararlo? La pregunta de la señorita Lovegot fue, sin duda, una buena llamada de atención, haciendo que Loila sacudiera la cabeza para despejar su mente. ¿Qué tal, ahora mismo? De acuerdo. ¿Lo sabe la señorita Hamilton? Mirando el rostro de Lupin, algo cansado pero con una leve sonrisa, Dumbledore asintió suavemente y dijo. Y el resultado parece ser mucho menos pesimista de lo que esperabas. Así es, Lupin frunció los labios, y su sonrisa se desvaneció un poco. La señorita Hamilton no me tenía miedo y de hecho y nada ha cambiado. Eso demuestra que siempre te ha considerado un amigo. Dumbledore asintió pensativo. ¿No es eso bueno? Tanto para ti como para ella. Lupin asintió y se sentó lentamente en la silla frente a Dumbledore. Bien, y Remus, ¿qué haces aquí? Preguntó Dumbledore con calma. La señorita Hamilton aún necesita tu atención. Estoy aquí para compartir mis pensamientos. Lupin frunció los labios y dijo con seriedad. Quiero investigar a esa persona. La expresión de Dumbledore también se tornó seria. Reflexionó unos segundos antes de decir. El asunto de Voldemort es peligroso. Y no deberías ser tú quien se encargue de esto, Remus, y tu salud. Y la señorita Hamilton dijo que me ayudaría a preparar la poción matalobos. Lupin frunció los labios y dijo. Y quiero devolvérselo. Así que espero que pueda ofrecerme un nuevo trabajo. Necesito más galeones. ¿Un nuevo trabajo? Así es, y cuidar de la señorita Hamilton y observarla antes de que entrara en Hogwarts también fue un trabajo que Dumbledore le ofreció a Lupin. Aunque el trabajo no pagaba mucho, Lupin estaba muy agradecido. Y ahora, Lupin parece sentir que ese trabajo ya no tiene valor. ¿De verdad? Dumbledore asintió levemente, las palabras de Lupin lo hicieron reflexionar durante un buen rato. Tienes razón, Remus. Dumbledore asintió levemente. Si la señorita Hamilton está dispuesta a ayudarte a resolver el asunto de la poción matalobos y...
Por supuesto que estoy dispuesto a ofrecerte un nuevo trabajo con la Orden del Fénix. Dumbledore dijo, bajando la voz. Kirkor fue al bosque albanés antes de regresar al colegio. Entiendo. Lupin asintió levemente. Iré allí a investigar. ¿Pero qué hay de la señorita Hamilton? Preguntó Dumbledore con una leve vacilación. Confío en ella, director Dumbledore. Lupin sonrió levemente. Como usted dijo, es mucho más fuerte de lo que imaginábamos. Éxito y... Loila se secó el sudor de la frente y exhaló suavemente. Observó los círculos mágicos azules que cubrían la pulsera como una telaraña y frunció los labios. ¿Funcionó, verdad? Preguntó Luna, examinando la pulsera. Es como estrellas en el cielo. ¿La probamos? Loila asintió y se puso una de las pulseras. En la pulsera negra había un pequeño cristal brillante como un espejo. Loila tomó su varita y la tocó ligeramente, dibujando casualmente unas palabras. Entonces, los caracteres aparecieron lentamente en la pulsera de Luna. Hola, fueron las palabras que Loila acababa de escribir. Éxito y éxito. Exclamó Loila feliz. Luna asintió y también tomó su varita, trazando suavemente unas líneas en su pulsera. Loila observó cómo su pulsera brillaba levemente y luego apareció un sencillo dibujo lineal de una personita. Esta es Loila, explicó Luna. Mira, aquí está tu hermoso cabello plateado, aquí están tus orejas puntiagudas. El dibujo de la señorita Lovegod era tan bueno. Loila, inconscientemente, extendió la mano y la tocó. Aunque solo eran unos pocos trazos, Loila pudo reconocerse claramente. Luego, Luna dibujó otra versión de sí misma. Las dos pequeñas figuras tomadas de la mano, sentadas bajo el cielo estrellado. Esto es de un libro, ¿te acuerdas? Luna parpadeó. Siempre he echado de menos ese día. Tumbada en la hierba mirando las estrellas. Sus palabras también le recordaron ese día a Loila. Sí que lo echaba de menos, pero más que eso, echaba de menos el lugar, las praderas a las afueras de Nurmengard. Con la pulsera de comunicación terminada, Loila resolvió un problema importante que la había estado preocupando durante los últimos días. Mientras anotaba el círculo mágico y algunos problemas encontrados durante su creación en su cuaderno, ya había pasado un día. Al caer la noche, un búho entró volando por la ventana, dejando caer una carta con un rápido movimiento de sus garras. Sobresaltada, Loila esperó a que el búho se marchara antes de recoger con cuidado el sobre. Era una carta del señor Lupin y Loila sabía que al parecer había ido a ver a Dumbledore esa mañana, aunque desconocía el motivo. Esta era la primera carta del señor Lupin para ella. Loila arrugó la carta con entusiasmo. La guardaría en una caja, como las cartas de la señorita Lovegod y aunque probablemente la señorita Lovegod ya no le escribiría. Loila miró inconscientemente la pulsera sobre la mesa, donde aún se registraba su conversación con Luna. La señorita Lovegod parecía ocupada lidiando con el acoso de Man e investigando al ejército de elfos de fuego del ministro Fudge y negando con la cabeza, Loila abrió la carta con cuidado. Al abrirse el sobre, una docena de galeones se esparcieron. ¿Qué significaba esto? Loila se detuvo, sorprendida. ¿Lo habría metido el señor Lupin por accidente? Tras leer con atención la carta del señor Lupin, Loila por fin comprendió el motivo y el señor Lupin tenía que ocuparse de algunos asuntos y parecía que tardaría en regresar, así que le había enviado los galeones de este mes para que no pasara hambre. Señor Lupin, es usted realmente genial y... Pero la idea de que aquello fuera sin duda otro adelanto de sueldo la inquietó. ¿Cuánto le habrían adelantado, sobre todo teniendo en cuenta que se estaba preparando para visitar a Dumbledore y... Al fin y al cabo, los ingredientes para la poción matalobos eran bastante caros y Loira suspiró suavemente, volviendo a concentrarse en la carta y apenas se había hecho amiga del señor Lupin, y ahora se marchaba. Loira sintió una punzada de reticencia, y también intuyó, por la carta, que la misión que Lupin estaba a punto de emprender podría ser algo peligrosa y esperaba que Merlín lo bendijera todo. Loira frunció los labios, se palmeó la cara, guardó la carta y cogió la pluma para escribirle una respuesta al señor Lupin. Quizás debería crear otro círculo mágico para que el señor Lupin lo usara para comunicarse. Pero escribir cartas también parecía agradable y algo que solo hacen los amigos. Pensando esto, Loira frunció los labios con satisfacción, y la pluma que usaba para escribir la carta se movió aún más rápido. Claro, también necesitaba escribirle una carta de Dumbledore y para preguntarle sobre el adelanto de su sueldo y... esto no significa que ella y Dumbledore sean amigos.
Ese viejo, lo derrotaré tarde o temprano, y Loira frunció el ceño inconscientemente y miró hacia la puerta y por suerte, no hubo golpes repentinos ni esa voz aterradora. Y... ¡bang, bang, bang! Llamaron a la puerta, y Dumbledore levantó ligeramente la cabeza para mirar la puerta del despacho del director. Luego sonrió. Por favor, pasen. Clic. La puerta del despacho del director se abrió, y un elfo doméstico abrió el camino, seguido de Loira, que parecía tímida y dubitativa, envuelta en una capucha. ¿Esta es la oficina del director de Hogwarts, sí? Loira observó con cautela su entorno, pero al alzar la vista y ver los retratos que casi cubrían el techo, se estremeció. Tanta gente. Buenos días, señorita Hamilton, dijo Dumbledore con una sonrisa amable, asintiendo a McGonagall. Vivi, ¿podrías dedicarnos un momento a la señorita Hamilton y a mí? Como usted ordene, director. La elfa doméstica llamada Vivi chasqueó los dedos y desapareció lentamente del despacho del director. Ay, Loira retrocedió inconscientemente unos pasos al ver desaparecer a la elfa. Ella es Vivi, la elfa doméstica de Hogwarts, presentó Dumbledore. Claro que lo sé, y si no, ¿por qué lo habría seguido? Pero Loira miró a Dumbledore y frunció los labios. Tenía muchas ganas de decirle a Dumbledore que no dejara entrar a Vivi en su habitación tan fácilmente, y se había despertado esa mañana y se había encontrado con una elfa doméstica en su habitación. Parecía sacada de una película de terror. Al ver a Loira inclinar la cabeza en silencio, Dumbledore preguntó lentamente. Señorita Hamilton, ¿hay muchas diferencias entre Hogwarts y Durmstrang? Sí, Loira tamborileó con los dedos. Más cálido que Durmstrang, y Durmstrang no tiene elfos domésticos, y Durmstrang no dependía de los elfos domésticos para la limpieza. Limpiar era algo que hacían los magos marginados como Loira. Pero en lugar de asustarse con esos elfos, Loira prefería limpiarse ella misma. Ya veo, Dumbledore reflexionó unos segundos antes de cambiar de tema. Por favor, siéntese, señorita Hamilton. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Basta, Albus, ¿no ves que no quiere hablar contigo? De repente, el retrato del techo habló, y Loira se estremeció. Es Fianis Black. Dumbledore se encogió de hombros. El director de Hogwarts más odiado de todos los tiempos. ¿Qué? Albus, todo eso es barro, y antes de que pudiera terminar de hablar, el irritante director Black fue interrumpido por los abucheos de la gente de los otros retratos. Al contemplar la escena, que parecía un mercado mágico, Loira se mordió el labio y se sentó lentamente. El despacho del director en Hogwarts siempre está así de animado, dijo Dumbledore con una sonrisa. ¿Quieres miel, Suna? No, no, gracias. Loira negó rápidamente con la cabeza. Estaba deseando terminar su conversación con Dumbledore e irse. Hogwarts era simplemente aterrador, fantasmas que atravesaban las paredes, personas en los retratos que no dejaban de murmurar, y elfos domésticos que podían teletransportarse. No había nada que Loira pudiera aceptar, o mejor dicho, que no le diera miedo. Si tan solo no pudieran hablar, ese era probablemente uno de los mayores deseos de Loira en ese momento. He recibido su carta, señorita Hamilton, dijo Dumbledore lentamente mientras Loira se sentaba. Desea recibir un anticipo de su salario, ¿verdad? No esperaba tener que pedirle dinero a Dumbledore, por favor, perdóneme, Lord Grindelwald. Loira bajó la cabeza y susurró. He aceptado, señor Lupin. Remus ya me ha hablado de esto, dijo Dumbledore, haciendo una leve reverencia y abriendo con displicencia una tarta de miel que había sobre la mesa. La comió mientras hablaba. Desea comprar los ingredientes para la poción de matalobos, ¿verdad? Loira asintió levemente, con la mirada fija en la mesa, sin atreverse a levantarla. La cantidad de personas que la observaban ahora podría haber batido un récord, el récord de la mayor cantidad de personas observando a la señorita Hamilton. Entiendo. Dumbledore asintió y sacó lentamente un formulario del cajón bajo la mesa, echándole un vistazo rápido. Hizo una pausa de unos segundos antes de decir. Señorita Hamilton, según el informe que tengo, ha adelantado aproximadamente 325 galeones en el último mes. Tanto. Loira miró a Dumbledore sorprendida. No quiero dudar, de lo que quiere decir. Tras unos segundos de contacto visual con Dumbledore, Loira bajó rápidamente la cabeza y murmuró en voz baja. En realidad, sí dudaba. Loira sospechaba que Dumbledore estaba falsificando las cuentas deliberadamente. ¿Cómo pudo haber gastado tanto dinero?
Solo compró una varita nueva, unas túnicas, un caldero, algunos materiales para conjuros, también parece que compró algunos libros, y se alojó en una habitación del segundo piso de la taberna durante más de un mes, no pagó ninguna comida, incluso con todo eso, seguramente no pudo haber sumado más de 250 galeones, ¿verdad? O 280 galeones, en fin, no pudo haber llegado a 300. Porque, señorita Hamilton, usted es una profesora recién nombrada en Hogwarts, y según las normas del Consejo de Administración, su salario mensual es de 50 galeones. Dumbledore hizo una pausa, mirando a la aturdida Loila, y dijo. Así que Hogwarts probablemente ya le ha adelantado medio año de salario. Entonces, para asegurar que pueda sobrevivir después del comienzo del semestre, Dumbledore hizo otra pausa y bajó la voz, no puedo adelantarle más salario. Loila se mordió el labio, queriendo decir algo, pero no se atrevía, algo como, préstame dinero. Ya fuera pedirle dinero a alguien o a Dumbledore, Loila jamás había sido capaz de decir algo así. Al verla bajar la cabeza, jugueteando con los dedos y permaneciendo en silencio durante un largo rato, Dumbledore sonrió con dulzura. Pero señorita Hamilton, dijo golpeando ligeramente la mesa, tengo buenas noticias para usted. La señorita Laura Hamilton ha hecho un trabajo excelente como asesora del Ministerio de Magia. Rufus me envió una beca de 50 galeones. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Laura miró a Dumbledore sorprendida, y luego lo vio parpadear, aparentemente impotente. Bueno, señorita Hamilton, a veces la memoria de los ancianos falla. Incluso se acuerda de mí de hace 50 años, ¿cómo pudo olvidar de dónde salieron esos 50 galeones extra que lleva en el bolsillo? Laura apretó los dientes y fulminó con la mirada a Dumbledore. Claro que sabía que Dumbledore le estaba gastando una broma. Este viejo y después de derrotarlo, le quemaré la barba con un hechizo y aquí están los 50 galeones, dijo Dumbledore con una sonrisa, negando con la cabeza, sacando una pequeña bolsa del bolsillo y colocándola sobre la mesa. Al instante, Loira tenía la bolsa en sus manos. Miró con cautela a Dumbledore y comenzó a contar las monedas una a una. Quién sabe, quizá Dumbledore se llevara algunas a escondidas y parecía del tipo que haría eso. Para Loira, el director de Hogwarts, el primer mago del Wizengamot, era un villano que engañaba a los niños, disfrutaba gastando bromas pesadas y era traicionero y astuto. Al fin y al cabo, era capaz de hacer lo peor. Derrotar a Lord Grindelwald. Tras contarlas cuidadosamente 2 veces, Loira confirmó que el dinero estaba a salvo. Entonces dejó escapar un suave suspiro de alivio y bien, lo más sencillo, conseguir el dinero, ya estaba hecho. Ahora venía lo más difícil, ir al callejón Diagon a comprar cosas y justo cuando pensaba esto, Dumbledore tosió y dijo. Además, señorita Hamilton y Remus no es solo mi amigo. Así que, con respecto a la preparación de la poción matalobos, sí puedo ofrecerle ayuda más personal. ¿Ayuda y personal? Así es, dijo Dumbledore, poniéndose de pie lentamente. Por favor, acompáñeme. Ay, de acuerdo y... Loila estaba un poco confundida, pero siguió a Dumbledore. Los dos salieron del despacho del director y bajaron por la escalera de caracol hasta el pasillo. Al pisar el suelo de madera, Dumbledore dijo lentamente. Puedo proporcionarle algunos de los ingredientes para la poción matalobos. O mejor dicho, un profesor puede. ¿Un profesor? ¿Era un colega? Podría ser Hagrid. Si fuera Hagrid, preferiría comprarlo yo misma y Loila miró Hogwarts a través del cristal con un dejo de temor. Profesor Severus Snape. El nombre que pronunció Dumbledore hizo que Loila suspirara aliviada, e instintivamente preguntó. ¿Snape y el profesor es humano? Ay, Dumbledore hizo una pausa, luego soltó una risita. Por supuesto, y Severus es el maestro de pociones más destacado de Hogwarts. Eso es maravilloso, Loila se sintió inconscientemente un poco feliz. Este profesor Snape era sin duda mucho más fácil de tratar que Hagrid, al menos era mucho más pequeño. Pero de verdad estaba bien que acudiéramos a él para conseguir los ingredientes así. Loila sabía lo caros que eran los ingredientes para la poción matalobos, Dumbledore le había dado 50 galeones, que apenas le alcanzaban para comprarlos todos. No estarás pensando usar tu puesto de director para intimidar a una simple profesora de pociones, ¿verdad? Igual que cuando me engañaste para que trabajara para los aurores en el Ministerio de Magia. Aunque me hayas dado 50 galeones, sigue siendo una mancha en mi carrera como hechicera. Así que preguntó en voz baja. ¿No es esto, un poco, incorrecto? Dumbledore pareció un poco sorprendido de que Loila tuviera ese pensamiento. Hizo una breve pausa y la miró.
No se preocupe, señorita Hamilton. Compensaré a Severus de otras maneras, dijo, guiñándole un ojo. De maneras que ni te imaginas. No me interesa en absoluto cómo piensas compensarlo pero Loila se sintió muy aliviada al oír que Dumbledore no abusaba de su poder. Esto le planteó una nueva pregunta. Entonces, ¿por qué no le pidió al profesor Snape que preparara la poción de acónito para el señor Lupin? El señor Lupin era tan Loila quiso decir desaliñado, pero tras pensarlo unos segundos, lo cambió por difícil. Hay esa pregunta y Dumbledore guardó silencio unos segundos antes de decir. Quizá podrías preguntarle a Severus. Sin embargo, y mejor no esperes respuesta. ¿Qué significaba eso? De repente, Loila se sintió algo inquieta y podría ser que hubiera pasado algo entre el profesor Snape y el señor Lupin.